que es tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, bendice a todas estas personas, Padre Santo. Amén, amén y amén. Amén. Está en mute, apóstol. Oh, perdón, perdón. Ok, muchas gracias. Disculpen, no estaba ahí emocionado. Muy bien, bendiciones a cada uno de ustedes de nuevo. Y qué bueno, nos iniciamos entonces ahora con una clase muy poderosa, una clase muy importante. Nos habla de la introducción a los métodos de estudio bíblico, obviamente, como hemos estado estudiando, y nos hablan de orden, nos hablan de disciplina, nos hablan de dependencia, también de nuestro glorioso Espíritu Santo. Amén. Nos va a hablar de mucho. El día de hoy estaremos estudiando fuertecito, así que les ruego que estén atentos al estudio de la palabra del Señor y que el Señor nos ayude a continuar, ¿ok? ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. El, ¿Cuál sería el objetivo nuestro el día de hoy? Primero, se lo voy a explicar de esa manera y yo sé que estamos tratando con estudiantes de maestría. Hay un nivel un poco más alto ya de este entendimiento que estamos tratando de adquirir, por lo cual tengamos nuestra mente bien abierta, por favor, se los ruego. El propósito de hoy en esta clase es que el estudiante comprenda que cada uno de nosotros, los que estamos estudiando esta sesión, pueda comprender la necesidad de estudiar la Biblia con método, no como un método, sino con método. Eh, un método, por supuesto, que reconozca los principales, eh, un método que tenga los diferentes requerimientos que se necesitan para poder llevarnos al mejor entendimiento de la palabra. Hay que reconocer en esta sesión algunos de los principales métodos de estudio bíblico y vamos a entender que el método nunca va a sustituir al Espíritu Santo. Esa es la parte más importante. ¿Ok? Cualquier método que tú utilices o todos los métodos que se puedan utilizar nunca van a sustituir al Espíritu Santo, sino que el método permite que nosotros ordenemos el acercamiento responsable eh, empírico a la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo nos permite el acercamiento divino, espiritual, responsable, de igual manera a la palabra de Dios. Esto hace que nosotros no incurramos en interpretaciones que son erróneas, que son superficiales, por ejemplo, sino que cuando el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a, a mantener esa coherencia, entonces nos damos cuenta que el Señor siempre ha estado con nosotros y nos está bendiciendo al acercarnos a Él. Tenemos que comprender que el estudio bíblico exige ese acercamiento metodológicamente consciente. Escuche bien, es importante que sepamos que tenemos que acercarnos metodológicamente conscientes. ¿Qué quiere decir metodológicamente consciente? Que estamos conscientes del método que estamos utilizando, que lo vamos a hacer también de forma hermenéutica, es decir, hermenéuticamente responsable. O sea, la hermenéutica nos va a hacer responsable para que seamos conscientes del método que estamos utilizando, para que lo integremos teológicamente en lo que es nuestro estudio, conocimiento y superación en la palabra del Señor. Tenemos que distinguir entre lo que es una lectura devocional y entre lo que es un análisis exegético. Reconocer que el método no, como repito, no va a sustituir a la iluminación del Espíritu Santo, sino que va a ordenar ese proceso cognitivo mediante el cual el que está leyendo, el estudiante, el intérprete, busca comprender fielmente la revelación. Permítame un segundito, quiero hacer algo rapidito acá. Permítame, por favor. Mm.
Gloria a Jesús. Estamos en maestría. Eh, Estoy enviando algo rápido a alguien, permítanme. Ok, perdónenme. Perdónenme, pero ustedes ya conocen a su apóstol que si no hace algo en el instante, después no es que se olvide, sino que después va como más pesada la situación. Entonces no quiero pasar a ese problema. Muy bien. Entonces, amar la Biblia. Vamos a hablar sobre esto unos segunditos. En el ámbito evangélico, cristiano, pentecostal, pentecostés, existe definitivamente un amor por la escritura. Cuando digo evangélico, es porque hay cristianos que no son evangélicos, que son romanos. Son católicos, pero son romanos, son testigos de Jehová, o en fin. Y en muchas de estas denominaciones no hay precisamente un amor hacia la escritura, de manera que se pudiese estudiar de la forma correcta. Por ejemplo, los testigos de Jehová la buscan, la escudriñan para ver cómo pueden refutarnos a las demás organizaciones, cómo pueden refutarnos y hacernos creer que su Smith debería de ser el Dios, ¿no? Y no el Señor Jesús. Entonces, no, tenemos que tomar esto muy, pero muy en cuenta. Entonces, el amor por la Biblia no siempre significa que haya una comprensión correcta de la Biblia. Oiga bien, el que yo ame la Biblia no significa que yo siempre la estoy entendiendo correctamente. Y aquí es donde se debe hacer una distinción que es de fundamento. Es básica, es muy básica, pero muy fundamental. Leer no es lo mismo que interpretar. Interpretar no es lo mismo que comprender correctamente. Es como algo parecido a traducir. Cuando yo le traduzco a un americano que habla inglés, de inglés, por supuesto, yo le traduzco cuando cuando estoy escuchando lo que él está predicando, pero cuando yo lo digo al pueblo, yo lo interpreto de acuerdo a la luz de la veracidad y lo más cercano posible a lo que él dijo, ¿ok? Y es lo mismo con la palabra de Dios. Leer no es lo mismo que interpretar, ¿ok? Leer es como traducir de lo escrito a lo intelectual, ¿ok? Usted traduce. Pero una vez que tú has traducido, tienes que interpretar. Es aquí donde cae esta distinción fundamental, que no es lo mismo leer, tampoco es lo mismo interpretar que leer, perdón, que comprender correctamente. Entonces, leer no es lo mismo que interpretar, e interpretar no es lo mismo que comprender correctamente. ¿Por qué? Porque muchos creyentes abren la Biblia buscando dirección inmediata, inspiración momentánea o una confirmación emocional incluso. Yo quiero que Dios me diga, donde ponga el dedo ahí es que entonces sí, sí voy a hacer tal cosa y ya no voy a hacer lo otro. No, no es así. Otros dependen exclusivamente de lo que escuchan en sermones, sin desarrollar un criterio hermenéutico propio. Cuando alguien escucha un sermón y me dice, "Ay, qué lindo estuvo el sermón", yo le pregunto, ¿y qué es lo que tú crees? ¿Qué aprendiste? ¿En qué estás de acuerdo? ¿En qué no estás de acuerdo? Entonces, algunos practican lo que podríamos llamar lectura intuitiva, perdón, lectura intuitiva, sí, es verdad, sí, intuitiva. Esto es esperando que el significado emerja
De pronto, así espontáneamente, de repente, sin ninguna mediación metodológica. No se puede. No puedo yo buscar el significado de algo en la escritura sin que utilice yo un método. Pero si afirmamos, como confesamos teológicamente, ¿no? Que la escritura es inspirada, según Timoteo 3:16, entonces es autoritativa, es suficiente, pero es coherente. ¿Coherente por qué? Porque ha sido revelada históricamente. Si creemos todo eso teológicamente, ¿ok? Entonces deberíamos nosotros de preguntarnos, ¿es coherente afirmar su autoridad y al mismo tiempo acercarnos a ella sin una disciplina interpretativa? ¿Será coherente afirmar todo eso? Gracias por los que le dijeron que no, porque obviamente no. La revelación divina no elimina la responsabilidad humana en el proceso de la comprensión. Esto es lindo. Por eso decía que esta es una parte tan importante que debemos nosotros de entender el día de hoy. La revelación divina no elimina la responsabilidad de cada uno de nosotros en el proceso de la comprensión. Am, Dios inspiró el texto. ¿Cuántos lo creemos? Ahora creo que a esas alturas ya creemos que fue el que inspiró. Él es la inspiración. Él es la fuente de inspiración. Pero nosotros debemos interpretarlo correctamente. Ahora bien, cuando hablamos de interpretarlo correctamente, tenemos que introducir un principio clave, por lo menos para esta sesión, y es que la iluminación del Espíritu Santo no va a sustituir nuestro trabajo hermenéutico. Al contrario, lo presupone. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo en su iluminación ya pensó, ya espera que nosotros vayamos a usar un método, de los cuales hoy estudiaremos un poco, y el trabajo hermenéutico. Es decir, no solo esperes que yo te diga en la Biblia tal y cual cosa y tú te vas con eso. Tienes que entenderlo. Tiene que haber oración, tiene que haber aceptación de la palabra. Tengo que tener mis propósitos, mis objetivos, mis pensamientos alineados a la ley del Señor. De otra manera, no vamos a poder interpretar la Biblia, solo la vamos a escuchar. Y el que escucha y no interpreta se queda únicamente en un cuento de hadas, literalmente. Entonces, el Espíritu Santo nunca anuló ni va a anular, perdón, el uso del lenguaje, el conocimiento de la historia, nunca va a anular la gramática tampoco, y mucho menos va a anular el contexto. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Vea, el Espíritu Santo ya lo iluminó, ¿ok? Ya lo iluminó. Pero de ninguna manera el Espíritu Santo quiere que nosotros la comprendamos solamente porque ya está escrita. Entonces, si la revelación divina no elimina la responsabilidad del humano, ¿cuándo? En el proceso de la comprensión. ¿Cuándo es el proceso de la comprensión? Es en el proceso del estudio. Yo no puedo esperar entender ninguno de los preceptos que Dios ha puesto en su palabra o ninguno de los cuadros que Dios ha marcado en su palabra, si yo no tengo la iniciativa y la responsabilidad de hermenéuticamente estudiar lo que Dios me está enviando a estudiar. Entonces, si el Espíritu Santo no está anulando el uso del lenguaje, yo tengo que ir y ver en qué lenguaje fue escrita la palabra. Si no está anulando la historia, yo tengo que irme primero a la historia antes de entender un pasaje para entender el contexto de la historia. Y debo de entender gramática porque no podemos leer la Biblia sin gramática. Yo necesito hacer las preguntas, por ejemplo, hay un ejemplo tan básico y tan importante. Yo he escuchado que muchos leen la Biblia y leen, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Está, está bien comprendida esa parte en esas dos paráfrasis que hemos hablado ahorita. ¿Por qué no? A ver, Marcos, ¿por qué no? Porque la palabra es
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ah, Es una pregunta. o sea que hay signos de interrogación. Exacto. Entonces la iluminación del Espíritu no va a sustituirme la gramática. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego se responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Solo en esas partes podríamos pasar, yo podría pasar enseñándoles, no sé, un buen tiempo. Estoy hablando de unos 3 meses, solo en eso. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Solo como un ejemplo. ¿Quiere decir que podría haber otro Jehová? Escuche, no, no lo hay. Pero si lo interpreto así, literal, podría decirlo porque dice de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Habrá otro Jehová que no hizo cielos y tierra? Entonces, si yo no lo interpreto a la luz de la gramática, me fui con que hay 7 Jehovás. De ahí que ha salido la creencia de que hay un Dios cuarto encima de la Trinidad. Ok, de ahí depende. Muy bien, sigamos. La escritura o el Espíritu Santo, ¿por qué no anula el lenguaje, la historia, la gramática, el contexto? Más bien, el Espíritu Santo nos capacita para poder utilizarlos correctamente. ¿Ok? Entonces, la escritura fue dada en idiomas específicos, en contextos históricos específicos, audiencias reales específicas. Escuche cómo estoy ocupando la palabra específico. Ahora, repito, estamos en una clase de maestría. No puedo andar en la superficie, tengo que ir a lo profundo porque ya venimos, este es el tercer año estudiando la Biblia. Entonces, si fue dado en idiomas específicos, tuvo que haber sido contexto específico con un contexto histórico específico, ¿ok? Además de que había una audiencia real específica. Usted no puede ir tú no puedes ir ¿cuál es el contrario de bendición? Ayúdenme, a maldecir un pueblo con las plagas que el Señor envió a Egipto. Eso fue un tiempo específico, lugares específicos. ¿Por qué? Porque de pronto el lugar donde Dios vaya y tal vez no a maldecir, pero a proferir palabra profética con juicio, sea que de pronto ahí no están adorando al Dios rana. Rana, no, de pronto están adorando otros dioses, ¿verdad? Entonces no puedo yo maldecir, ni puedo dar para palabra de juicio, porque es específico. Entonces, si la escritura fue dada en idiomas específicos, en contextos históricos específicos, audiencias reales específicas, entonces ignorar eso, ignorarlo, no es espiritualidad. Eso se llama descuido metodológico. Bueno, yo voy a hacerlo porque, ¿qué me importa lo que pasó allá? No, no te descuides metodológicamente. Entonces, esta es la sexta sesión hablando de lo que son estos métodos de estudio bíblico. Estudiar la Biblia sin método tampoco es señal, no es señal de mayor fe. ¿Ok? Anoche hablaba precisamente, le doy gracias a Dios porque el Señor me daba confirmación sobre algo que estaba yo pensando y hablaba con el pastor Manuelito. Usted ya lo conocen, ¿verdad, Manuelito? Guapo el muchacho. Es medio feo, pero yo le digo que es guapo. Aquí estaba en la sesión. Lo invité a que estuviera y el feo tiene la cámara apagada porque él sabe que es feo. ¿Verdad? No sé, tal vez por eso la tiene apagada, no sé, o tal vez no puede. Estoy bromeando, estoy bromeando. Entonces vea esto. La, el decir, el Espíritu Santo me tiene que guiar a mí y no usar un método, entonces no estoy mostrando mayor fe, sino que me estoy aproximando a la palabra muy desordenada. Ahí está Manuelito, miren qué chulo es el patojo. Me estoy aproximando a la palabra muy descuidadamente. Ese es el peligro. Ok, mijo, se quedan manejando. Ok. Entonces, estudiar la Biblia sin método no es que yo tenga mayor fe ni que tenga menos fe. No. Y el desorden interpretativo produce por lo menos estas aplicaciones. Escuche, produce textos fuera de contexto, que es el mayor. El mayor problema teológico hoy en día es el texto fuera de contexto. ¿Por qué? Porque los textos fuera de contextos nos dan doctrinas mal construidas
nos dan unas doctrinas, pero repateadas, perdonen que use esa expresión, pero ya ustedes todos los que están acá son licenciados y ya puedo hablarles con más libertad. Doctrinas mal repateadas, pero es increíblemente. Pero ¿sabe qué sucede? También son exclusivos y específicos a un grupo de personas que no se quiere acercar a Dios. Peligroso. ¿Qué más da? Aplicaciones arbitrarias. Bueno, esto es así y será así para nuestro ministerio, aunque los otros ministerios no lo quieran hacer. No, ahí ya se aplicó arbitrariamente, sea personal, sea ocasional, sea en conjunto, se aplicó arbitrariamente. Y da a la vez, permite que se produzca una espiritualidad subjetiva, es decir, en la que la emoción está actuando, lloran y todo lo que tú quieras, pero no hay espiritualidad verdadera, objetiva. Entonces, 1 Corintios 14:33 nos ampara cuando dice que Dios no es un Dios de confusión. Y ese principio no solo aplica al culto, sino que también aplica a la interpretación. Entonces, uno de los métodos que nosotros estudiamos, que obtenemos en teología, no enfría la fe, como muchos suelen creer. No la enfría. ¿Sabe qué hace? La protege. Porque cuando metodológicamente buscas el significado de lo que de una porción bíblica y te das cuenta que al crear la exégesis, tu exégesis es igual. Oh my God, te sientes súper feliz y te das cuenta que esa misma metodología protegió tu fe. El método no reemplaza la dependencia del Espíritu Santo, sin embargo, ¿qué hace? La ordena. El método te ayuda a ordenar tu dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, es que el Espíritu Santo no nos guía hacia interpretaciones privadas, ni tampoco contradictorias, sino que te guía a la comprensión coherente de lo que Él mismo inspiró. Una de las cosas que el Señor va a hacer es no contradecirse a sí mismo, y menos su palabra. ¿Ven? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. Muy bien. Entonces, am, vamos al primer punto. Antes de ir ahí, voy a darles unas llaves, ¿ok? Unas llaves. El método no reemplaza el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el método es una herramienta, pero el Espíritu Santo es el agente iluminador. Me avisan si ya tomaron el pantallazo de esto, por favor, yo creo que ya lo tomaron, ¿verdad? Pero voy a dejarlo un momentito. Entonces, el método, la utilización de alguna metodología no va a reemplazar al Espíritu Santo, sino porque esa es una herramienta. El Espíritu Santo es el agente que te ilumina. Cuando confundimos nosotros, eh, cuando los confundimos ambos, o a los dos, produce dos extremos. Un intelectualismo seco, un espiritualismo subjetivo, con cualquiera de las dos cosas. O intelectualismo seco, dando a entender, dando a entender que si no tiene unción del Espíritu Santo no importa, solo tengo el intelectualismo, solo sé de que sé. Se nos olvida que solo sabemos que no sabemos nada, comparado con la suficiencia de Dios, ¿ya? Nuestra insuficiencia comparado con la suficiencia de Él. No tenemos ni la menor, bueno, yo no sé ni qué porcentaje será que conocemos nosotros comparado a lo que es Dios. Yo creo que no se puede comparar. Entonces, si yo creo eso, me vuelvo intelectual, pero seco, un intelectualismo seco. Y si no ocupo un método comparativo, por lo menos, entonces yo me meto a un espiritualismo subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta el Espíritu Santo lo mantengo sujeto a lo que yo creo. Qué triste, ¿no? Eso es peligroso, porque no voy a hablar de emoción, sino, perdón, no voy a hablar de la unción de la palabra, porque la palabra también da unción. Entonces no voy a hablar de la unción de la palabra, sino que voy a hablar de la emoción de la palabra, pero que me ocurrió subjetivamente a mí. A ver, ¿alguien me está entendiendo?
¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Entonces el Espíritu Santo tampoco va a anular la responsabilidad del estudio. La inspiración de lo escrito, la inspiración del texto, no elimina la mediación humana en su comprensión. Tú puedes ir y buscar eso, buscar ese método que te va a ayudar. Dios no prometió revelación nueva, privada para cada lector. Si no se imaginan, si hay miles de religiones en el mundo y Dios hubiera permitido o prometido revelación privada, Dios mío, solo de los que estamos aquí en línea ahorita en maestría, solo los que estamos en maestría, podríamos generar por lo menos unas 15 religiones cada uno. No creo que es el objetivo del Señor. Por eso Él anuló la mediación o la comprensión personal. No. Dios prometió iluminación sobre la revelación que ya fue dada. Eso es diferente. ¿Puede el Señor iluminar a Lic Darío más que a mí sobre un tema? Por supuesto que sí, porque será el método que él utilice más la intervención del agente iluminador llamado Espíritu Santo que lo va a llevar a comprender algo que yo lo estoy viendo subjetivamente detrás de mi intelectualismo. ¿Ok? Muy bien. Otra llave sería que la Biblia merece un trato serio y ordenado. No hablo que tenga la Biblia tan, "Ay, es que la Biblia es tan seria y yo necesito darle tanto respeto que casi ni la abro, porque es muy, muy santa la Biblia". No, si tratamos con la palabra de Dios, estamos tratando con revelación divina, objetivada en el lenguaje humano. Oiga bien, cuando tratamos con la palabra de Dios, tratamos con una revelación divina que su objetivo se valorizó en el lenguaje humano. Entonces, si está así, objetivada en el lenguaje humano, y esa revelación la tengo, me exige que yo le ponga atención por lo menos al género literario, al análisis gramatical, a la conciencia histórica, a la coherencia teológica y a que yo tenga una humildad interpretativa. Ah, yo estoy seguro que usted no había escuchado ese término. Humildad interpretativa. ¿Qué quiere decir eso? No todo lo que yo creo y lo que yo sé es lo que es. No todo. Más de algo he de estar errando o de pronto en más de algo voy a necesitar ayuda de alguien más. Ok, entonces en esta sesión no aprenderemos simplemente formas de estudiar la Biblia. Con todo lo que hemos hablado hasta ahora, es eso lo que a lo que yo quiero llegar. No a lo que la clase quiere llegar. Si usted ve ahí, yo ya estaba usando una interpretación subjetiva. Yo soy el maestro en esta ocasión, pero no quiere decir que es lo que yo quiero. No, es lo que la clase nos pide, porque la clase sí tiene hermenéutica a morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere la clase? ¿Qué quiere esta sesión? Que nosotros aprendamos simplemente que no es solamente el estudiar formas de estudiar la Biblia, métodos para estudiar la Biblia, no. Vamos a aprender por qué el método es un acto de reverencia. Oiga esto. Aún el método que utilicemos se convierte en un acto de reverencia a la revelación de la palabra. Porque estudiar con método no es academismo, o se dice academicismo, ¿verdad? Academicismo innecesario. No. Ah, bueno, es que yo no creo que necesitemos tanta cosa, tanta escritura, tanto tema, subtema, título, frase de introducción, frase de interacción, de base bíblica, introducción, historia bíblica, verídica, historia, etcétera, 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 que hacemos por lo menos en un sermón. No, no es innecesario. De hecho, es reconocer que la revelación merece ser tratada con responsabilidad. Y yo le aseguro que ninguno de nosotros nació con un chip ya somos metodológicamente innatos. No, por lo menos no su servidor. Yo he tenido que aprender mucho y todo el tiempo estoy aprendiendo. Todo el tiempo me paso aprendiendo la palabra porque todo lo que tiene que ver cualquier proceso que yo pueda aprender, proceso
en Él o por el cual yo pueda aprender para reconocer más al Señor. ¿Ok? Ahora sí, punto uno, ya tomaron la diapositiva. Antes de hablar de métodos específicos, debemos de responder una preguntita más, que es también fundamental. ¿Por qué necesitamos métodos? Ok. Si la Biblia es palabra de Dios, ¿no debería ser suficientemente leerla con buena intención y con fe sincera? Pues existen esas preguntas. De hecho, algo anoche me ayudó bastante parafrasear la clase de hoy. ¿No debería ser suficiente leerla si tengo una buena intención, tengo fe sincera? Solo con leerla yo debería entenderlo. La respuesta es mucho más profunda de lo que parece. No solo podemos decir no. Pero veamos, ¿por qué? En primer lugar, anote, ¿por qué yo debo de, aunque tenga la buena intención, tenga la fe sincera, ¿por qué necesito un método? Voy a hablarle no de los métodos primero, le voy a hablar de la palabra. Primero, porque la Biblia es profunda. Anótelo. Primero, porque la Biblia en sí es profunda. La escritura no es un texto plano ni algo que acontece así por así, no es algo que alguien se le ocurrió eh, escribir porque se levantó contento, se levantó enojado. La Biblia no es, la Biblia no es un texto plano, mucho menos un documento homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Significa que es uniforme, significa que tiene la misma naturaleza, composición, estructura en todas sus partes. No lo es. La Biblia es muy diferente en todas sus partes. No es homogéneo. En la palabra de Dios, toda sí. Contiene la palabra de Dios, sí. Toda sí, pero no es homogéneo. ¿Por qué? Porque tenemos narrativos históricos, libros que nos narran historia. También tenemos ley, también tenemos poesía, también tenemos profecía, también tenemos literatura sapiencial, también tenemos evangelios, también tenemos epístolas, también tenemos la famosa apocalíptica, ¿ya? Y cada género tiene convenciones literarias propias. Entonces, no puedo yo decidir solo que con lo que yo sienta de mi fe la puedo interpretar. Interpretar poesía como si fuera algo narrativo me va a producir una distorsión increíble, especialmente si me voy a cantares, ¿verdad? Y trato de explicarle a mi esposa cantares, o que ella me diga, aquí lo dice, ay Señor, me voy a meter a problemas, ¿no? Porque es poesía. ¿Tiene que ver con la iglesia? Sí. ¿Tiene que ver con la esposa? Bueno, podríamos aplicarlo, pero tenía que ver con Israel, tenía que ver con la Biblia. Entonces no puedo atarlo de una manera como tal. Interpretar, por ejemplo, la apocalíptica o el apocalipsis como si fuera una prosa literal que produce exageraciones. Oh, el apocalipsis es una poesía muy linda. Stephen King ha de ser el que de plano escribió el libro Apocalipsis, porque ¡qué imaginación! No, el Apocalipsis no es imaginación, el Apocalipsis es profecía neta, literal, como dice, tal cual sucederá. Tremendo. Entonces, y además de eso, cuando hablamos de lo profundo que es la Biblia aborda temas que son teológicamente muy densos, como cuando usted va conduciendo y de pronto una densa niebla cubre. La Biblia también aborda temas densos, como cuál apóstol es. Bueno, como la naturaleza de Dios. ¿Quién? Solo con ese tema podríamos dejarlo como base para lo que les estoy explicando. ¿Quién, con toda la fe que tenga, con todo lo que quiera tener, el deseo bueno, podría entender la naturaleza de Dios si no el Espíritu Santo se lo ilumina? Y si no tiene un método por el cual poderlo conocer. Ese es un tema, solo uno. Tenemos el problema del mal. ¿Alguna vez usted ha pensado en predicar el problema del mal? No lo predique si no estudia por lo menos su par de años el tema del mal. No lo predique, no lo predique porque se va a meter a mal los problemas. Está el problema, perdón, el tema de la encarnación. Cómo la sombra del Altísimo crea en un vientre de una mujer
a un ser viviente que es 100% hombre y 100% divino. Son temas, se pueden abordar, sí, pero por eso necesito un método. ¿Qué método utilizaríamos en la encarnación? Está la justificación, por ejemplo. ¿Cómo así? El mismo Dios viene y muere por mí para justificarme, ahora yo soy justificado en Él, por lo cual puedo pecar. No, no puedo pecar, no debo de pecar. No voy a entrar en ese tema ahorita. Y el tema de la escatología, por ejemplo, que es súper increíblemente fuerte. Entonces, no estamos tratando con frases motivacionales cuando leemos la Biblia. Estamos tratando con una, y por eso se necesita igual, con una revelación progresiva, una revelación que se vino progresivamente declarando a la humanidad. Y exige entonces que nosotros tengamos una precisión conceptual, que nuestros conceptos estén aplicados, alineados, marcados, liberados, limpiados por un método que nos lleve a la comprensión bajo la unidad con el Espíritu Santo. Entonces, la profundidad del texto que tiene la Biblia exige profundidad en cómo nosotros nos acercamos. Ese es el famoso acercamiento bíblico. ¿Cómo me voy a acercar a un texto bíblico? Tengo que prepararme para acercarme, si no puedo confundirme. Segundo, la Biblia fue escrita en otros contextos. O sea, la revelación fue dada en idiomas específicos. Usted ya lo sabe. A estas alturas, un licenciado ya lo sabe. Fue escrito en hebreo, se lo digo porque yo soy buen pastor. Por ahí alguien me dijo que soy buen pastor. Espero que sí. Fue escrito en hebreo, fue escrito en arameo y fue escrito en un griego llamado koiné. ¿Qué? Koiné, no coin ni coine, koiné, la verdadera forma como se podría pronunciar. Fue escrita en culturas antiguas, muy antiguas, cercanos al Oriente, ¿no? Al cercano Oriente. Y también fue escrita en medio de un mundo grecorromano. Eso implica que no todo lo que leemos significa lo que automáticamente pensamos en la Biblia. Tenemos que irnos allá y aplicarlo en nuestros tiempos. Por ejemplo, las, me- las, la poesía, no, quisiera llamarle las parábolas o las metáforas, que es lo mismo, las metáforas pastoriles del Salmo 23, gloria a Dios, no tienen el mismo peso simbolismo, el mismo peso de simbolismo, o no significa lo mismo, o el mismo peso simbólico para un lector de hoy. A un lector urbano que nunca ha leído la palabra, no va a significar lo mismo que para un israelita Hola, antiguo. mi vida. La mamá, ya salimos. Sí, hija. Está bien, Vamos hija. Apúrate, hija. amor, por Dale, ya vamos para favor, allá. Sí, un hija. Ten momentito. Bye. cuidado. Bye. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, aquí está. Ok. Entonces, tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, las metáforas de esas pastoriles del Salmo 23 no van a ser lo mismo. Las categorías de honor y vergüenza del primer siglo no van a funcionar igual que en nuestras sociedades contemporáneas, digámosle occidental. No va a funcionar. No es lo mismo lo que significaba antes que fueras enviado por un rey, un embajador. ¿Se recuerdan cuando Pablo, el apóstol Pablo, aún siendo Saulo, tenía cartas de los poderosos para atacar al cristianismo? Hoy con carta y todo, los cristianos nos defendemos y hasta golpes, si fuese posible, hasta sangre se ha derramado. Entonces no puede ser lo mismo, no puede ser lo mismo. Sin conciencia histórica, quiero decirles entonces que el lector de hoy sin duda, inevitablemente, proyecta su propia cultura sobre el texto. Es tan, es tan marcado que aquí en Guatemala he escuchado, y de hecho escuché también de un hermano mexicano, y el Señor predicando, ¿ok? Esto es lo que me puedo acordar. Y el Señor resucita a la persona, la sana, y de comer le da un tamal. ¿En dónde dice que fue tamal?
Es como que viniera y dijera, bueno, hermano, mira, aquí está escrito, démosle birria a la hermana para que sane, porque dice la Biblia que nomás lo resucitó. Denle birria. No, él no dijo birria, ni dijo tamal, tampoco dijo New York steak, no. Él dijo comida para saber qué era. Y en Guaymas serían esos burros, uf, Dios mío, no sé ni cómo, la cama aguanta, ¿cómo es? La cama que sí me aguanta, no es que la cama monta, no me acuerdo. Caguamanta. Caguamanta, yo pensé que era la cama que me aguanta, que la caguamanta. No, el Señor no dijo eso. No. Y de hecho, un, una bonita exégesis sería que dos o tres personas estudiaran cuál era la comida que se le daba a un recién resucitado en los tiempos de Israel. A ver si lo encuentro. Posible no lo hayas. Es decir, eso es lo que sucede cuando nosotros tomamos metáforas sapienciales fuera de contexto y lo traemos a nuestra Guatemala o lo llevamos a la Caguamanta o lo llevamos para allá, para Birria. No, 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 no. Entonces, sin conciencia histórica, eso va a suceder. Apóstol. Dímelo. Entonces, hay que cuidar cuando decimos, parafraseando, porque a veces cuando exageramos y abusamos cuando decimos, parafraseando, pues se levantó y le dieron una papa loca y luego ya se alivianó y se fue. Y le dijo, no le digas a nadie que hice esto yo. O sea, tenemos que cuidar cuando decimos parafraseando, porque a veces sí es cierto que estamos basados en la palabra, pero no sé si sea una manera de que queremos que nos entiendan lo más posible, pues, porque mucha gente que viene a un culto y no ha leído la Biblia, pero uno la lee y se prepara y trata de interpretarlo lo mejor que pueda para que lo entiendan también. Cuando usamos eso de parafraseando, podemos exagerar, pues. Y la gente Ahora va a decir, bien, eso ahora viene ahí. bien. Ajá. Dímelo. Ok, bien. ¿Puedo yo utilizar una eisegesis? Por supuesto que se puede, pero tenemos que saberlo decir, no tenemos que conformarlo como una aseveración. Fue mango el que comió. No, no fueron chips. No, no fue. No sabemos qué comida fue. Pero sí puedo decir, hermano, imagínese si hubiese sido aquí en Guatemala y está en su casa y el Señor viene a su casa y levanta a su abuela, la levanta y le dice, denle un tamal. Ok, ahí lo puedo utilizar porque no dije, dice la Biblia, ni estoy diciendo que eso sucedió. Es una eisegesis, oiga bien, es una eisegesis que ayuda a promover la exégesis. ¿Les gustó eso? Si no les gustó, no sé qué les gusta a usted. Muy bien, entonces, si alguien quiere saber, eisegesis es leer el texto de lo que traemos desde fuera, ponerlo de afuera dentro del contexto. Y el método existe para combatir la eisegesis, ¿ok? Para combatir la papa loca. No, viene a promover la exégesis. Exégesis es extraer del texto lo que el texto realmente comunica en su contexto original. Tres, el método, ¿y por qué lo necesitamos? Porque el método evita la interpretación arbitraria. Sin método, el significado se vuelve subjetivo al speaker, al que habla, al predicador. Y cuando el significado es subjetivo, la autoridad que trae ese texto se diluye. Permítame, tengo mucho frío y quiero abrir mi ventana. Permítame, mucho calor, perdón, quiero abrir mi ventana. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí, vean eso, es peligroso porque muchas personas no saben por qué no sucede, por qué es que no suceden milagros mientras predican. Usaron mucha eisegesis y le quitaron el poder a la palabra. Entonces la gente está creyendo en lo que tú dijiste y ya no en la palabra. Se le quita poder a la palabra, autoridad, perdón, se le quita autoridad a la palabra cuando nosotros hacemos el significado de la palabra subjetivo. Si cada lector puede decidir libremente lo que significa un pasaje,
Entonces la escritura deja de ser objetiva, deja de ser normativa, deja de tener su autoridad, deja de ser la palabra de Dios y se convierte en un espejo emocional. Y aquí yo ya estoy predicando. Estaba enseñando, ¿verdad? Perdón. Entonces, la interpretación arbitraria, vea lo que puede producir, que es horrible, es oso, como decimos nosotros, ¿verdad? Trae doctrinas contradictorias, nos hace aplicar la palabra irresponsablemente. Algo que está sucediendo hoy en día trae mucha manipulación espiritual. Y luego trae un uso selectivo de versículos. O sea, quiero hablar sobre algo y ocupo nomás los versículos que me convienen y el asunto está que lo ocupo y no del todo, sino que solo parte de eso, como la que les explicaba la semana pasada y el Señor me estaba hablando mucho sobre eso, mm, mucho sobre eso y pastores les animo, no, no nos acostumbremos a no dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Sean legales en eso. Aquí lo meto porque es importante, hablando de que cuando somos así, ocupamos parte de los versículos, somos selectivos de los versículos. Y se lo dije la vez pasada, yo quiero que el Señor me bendiga, abra la ventana de los cielos y derrame sobre mí toda bendición hasta que sobreabunde. Y la primera parte, traer los diezmos al alfolí, esa no. Esa era para el pueblo de Israel, solo la otra es para mí, pero en el mismo versículo, no puede ser. Imposible. Es ahí donde la interpretación arbitraria produce ese uso selectivo de versículos. Ahora, el método no va a garantizar una infalibilidad interpretativa. No lo va a hacer infalible el método, pero va a reducir significativamente la arbitrariedad. Ya no voy a ser arbitrario al respecto. La arbitrariedad va a salir volando porque va a servirme como un control porque me va a llevar a preguntar, ¿qué quiso comunicar el autor inspirado a su audiencia original? Antes de que yo pregunte, ¿qué quiere decir la Biblia para mí? ¿Qué significa esto para mí? El orden es crucial, crucial. Si usted puede repetirlo donde está, puede decir, el orden de mi estudio debe ser crucial. Primero viene la interpretación, luego viene la teología y después viene la aplicación. Saltar directamente desde la lectura a la aplicación, metodológicamente estoy siendo irresponsable, irresponsable. Entonces, para sintetizar este punto, necesitamos método, ¿por qué? Porque la Biblia es profunda, porque la Biblia es histórica y porque la Biblia es lingüísticamente compleja. Yo no sé mucho de hebreo, de griego tampoco, ¿ok? Sé un poquito de latín, pero ahí me quedé. Y de francés solo sé el pan que me como aquí en San Martín, que ustedes ya todos han probado ese pan. Ok, los panaderos pueden conocer ese pan. Espero probar ese pan muy pronto, por cierto, allá en Guaymas. Ok. Y la otra parte es que el corazón humano tiende a distorsionar lo que no disciplina. Nadie dijo, wow, y lo debe de hacer. Mire, ves, el corazón nuestro, como es carne, quiere distorsionar todo aquello que lo va a disciplinar. Por eso no puedes tomar versículos y tú dirás, no, pero es que esto cuesta, a mí me está costando. No, yo sé que cuesta, a mí también me cuesta, pero lo hago. Pero lo practico, pero lo vivo, porque yo no puedo exigir nada de los miembros, por ejemplo, si yo no practico lo que les exijo a ellos. Eso tiene que ver en todo, absolutamente en todo. Y tampoco puedo esperar de Dios que me dé algo que no complementa lo que Él ya me pidió, que no responde a la iluminación, que mi iluminación no, o sea, no le respondo ni a la iluminación que me dio, ni tampoco cuando Él
lo reveló a otros hombres, se lo reveló a otros, me lo ilumina a mí a través de la palabra y aún así no respondo. Entonces no puedo esperar yo que otros respondan a mí. ¿Ok? Entonces el método no es una camisa de fuerza, no es que mire que si uso un método ahí me voy a tener que quedar. No, el método no es una camisa de fuerza. El método es un acto de humildad en donde pongo a mi carne, a mis preceptos, a mis pensamientos, en donde yo le digo a mi Edmer, te vas a regir por una metodología para entender la palabra del Señor, Edmer, para que tú, Edmer, seas feliz, reconociendo la palabra tal como Dios la envió, para que seas feliz de acuerdo como y tal como Dios quiere que tú seas feliz. Entonces, no es una camisa de fuerza, es reconocer que el texto tiene prioridad sobre mis impresiones. Es que a mí me impresiona tal cosa. Qué bueno que te impresione, pero la Biblia le impresiona tu obediencia. O la palabra le impresiona tu obediencia. Muy bien. Volvemos y continuamos acá mismo. Vamos a cambiar de... ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Ok. ¿Cómo podríamos nosotros? ¿Cómo podría? Pregúntate esto. O más bien, ¿qué errores has visto tú cuando se usan versículos fuera de contexto? ¿Qué errores has visto? ¿Qué errores? ¿Habrá alguien que quiera tomar un minutito, 2 minutitos, no muchos porque tenemos que seguir? ¿Qué errores has visto cuando se usan versículos fuera de contexto? ¿O por qué crees que algunos rechazan el método bíblico? Cualquiera de esas dos preguntas, si alguien quiere apoyarme. ¿Alguien? A todos ustedes están muy comunicativos el día de hoy. Muy bien. Porque tenemos que aplicar la palabra en nuestras vidas. Ok, muy bien. Pero ¿qué errores han visto ustedes cuando se usan versículos fuera de contexto? Estuvimos hablando bastante hoy. Sí, Ariana, Ari. Ah, por ejemplo, antes yo había escuchado del versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no se escucha, Ari. ¿Allí se escucha? ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Ahora sí, te hicieron señas, ¿verdad? No, yo me Sí, me fijo en todo hicieron usted. Yo me- mímica. El versículo bíblico que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muchas personas lo utilizamos o lo utilizábamos Gracias. para decir que si yo no puedo hacer ejercicio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Mm, yo tengo no sé, quiero terminar la carrera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si estudiamos todo el capítulo, ahorita no recuerdo la cita como tal, así de Filipenses memoria, capítulo 4, versículo 13. Pablo está hablando de contentamiento, de que él ha aprendido a vivir teniendo todo y no teniendo nada, y que Cristo es el que lo ha fortalecido a vivir de esa manera. No ha sido él, sino el Señor. Muy Y bien. no yo sí, yo puedo, yo las puedo, yo subo el cerro, yo, no, no a eso no se refiere. Y eso nos llega a pasar, que luego llegamos a utilizar una frase o una parte de un versículo, ni siquiera es el versículo completo, para nuestras metas o nuestros anhelos. Muy bien, muy bien. Y yo añadiría un poquitito, hermano, un poquitito más en capítulo 4 de Filipenses. Pablo está hablando muy bien, me gusta eso, de contentamiento, pero hay una parte B, contentamiento en medio de las tribulaciones. Que yo sé que tú lo sabes, y ¿verdad? Pero es eso precisamente. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Apóstol, Dime, por hijo. ejemplo, en que dice Gálatas 3:26, que dice que todos sois hijos de Dios. O sea, mucha gente dice que, todos somos hijos de Dios. Entonces la gente que puede ir pecando, puede ir haciendo lo que quiera, porque es hijo de Dios, se sienten hijos de Dios. Pero en realidad la palabra dice que los que tienen fe en Cristo, que dice Gálatas, es lo que
es quienes somos los hijos de Dios realmente. O como dice también Santiago 14:5, que dice que los que amamos a Dios también, ¿verdad? Los que hacemos oración de fe, los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y no toda la gente lo acepta. Entonces, no todos somos hijos, no todos son hijos de Dios, ¿verdad? En ese aspecto, que mucha gente pudiera también ese texto utilizarlo de una manera inadecuada. Ujú. Correctamente. Todos no somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Sin embargo, no hijos. Hijo es el que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. ¿Cuántos Y dicen el que amén? hace la Y voluntad de punto. Dios también. Y punto, ¿verdad? Exacto. ¿Acepté al Señor Jesucristo y soy hijo de Dios? No. Y vivo a la altura de la imagen del primogénito hijo de Dios. Ok, sigamos. Muchas gracias. Muy bien. Vamos al punto 2. Vamos al punto 2. Apóstol, perdón, ¿Sí? una pregunta. Es que, mire, yo comprendo perfectamente todo lo que estamos escuchando, pero he visto personas que precisamente con ese versículo que Pastor Ari comenta, activan y aplican su fe. O sea, yo sé que no saben ni el contexto, no entienden, no lo han leído completo, pero activan la fe y obtienen, pues, milagros, obtienen soluciones, obtienen, o sea, como simplemente el hecho de que ellos escucharon que que es bíblico, y lo agarran y lo aplican. Entonces, ahí como de qué manera podríamos como explicar, ¿verdad? Explicar todo eso. También una vez escuché uno que dijo, el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces dice, yo le dije al Señor, tu palabra dice que el pan nuestro de cada día, dámelo. Es como, como pedir el salario diario de cada día, lo necesito hoy todo junto. Así lo entendió él y así Wow. esa persona, él dice que recibió del Señor lo que él necesitaba porque escuchó eso. Claro que yo me quedé pensando, ¿cómo podemos aclarar cuando las personas toman una palabra bíblica, activan su fe y bueno, pues tienen algún tipo de resultado, o ellos creen que tienen un resultado, o ¿cómo podríamos ahí? A ver, ayúdeme, apóstol. Lo que sucede es que la mayoría de personas cuando narran el texto, por ejemplo, que hablaba Ari, realmente lo hacen porque hay una necesidad y hay una tribulación. Ahora, hay personas que por su falta de conocimiento de palabra les actúa la fe, pero no quiere decir que lo que dijeron hizo el milagro, sino que su fe. No sé si me voy a explicar. Mi fe, yo puedo citar todo el Salmo 91, que nada me va a pasar y voy caminando, pero de pronto no me pasó nada porque tengo fe en el Señor. Mi fe me está actuando. Entonces, ¿puedo yo aplicar el contexto si sé perdón, puedo aplicar yo un texto conociendo el contexto de todo a mi parte, como decía Ari? Bueno, no estudié, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella no dijo no estudié, pero tomando en cuenta eso. No estudié, pero todo lo puedo No, te va a salir mal las cosas porque estás poniendo al Señor a contestar por ti. Y eso sería ilegal, sería injusto, no sería correcto. Pero cuando yo digo, Señor, no tengo tiempo, pero yo todo lo puedo en ti porque me fortaleces. Y yo me acuerdo que yo leí, que yo estudié, ayúdame por favor a que yo pueda recordar las clases, recordar las enseñanzas, recordar lo que nos dijeron, que las respuestas a estas preguntas las recuerde. ¿Puede Dios ayudarme? Si estudié, si estuve en las clases, si el Señor puede traer una retórica un poco más extensa y más avanzada para nosotros, ¿verdad? Eh, de esa manera podría yo interpretarlo. De que puede suceder, es que en el Señor puede suceder todo porque hay milagros,
incluso algunos que ni los pedimos. Ahora, nosotros, los que estamos estudiando, podríamos ocuparlo en todo, no va a trabajar, porque sabemos la forma correcta de estudiar el texto y de reconocerlo. Puedo aplicar otros textos, puedo aplicar otros contextos o puedo traer ese contexto acá. Por ejemplo, conocí de un pastor que le dijo al Señor, Señor, el doctor dice que voy a vivir 6 meses. Y yo me recuerdo que en tu palabra tú le diste 15 años a un rey. Yo quiero que tú me des la misma oportunidad. ¿Ocupó bien el texto? Sí lo hizo. Porque le dijo a él, basado en lo que ya sucedió en tu palabra, yo quiero que suceda lo mismo conmigo. ¿Me explico? Estaba consciente del contexto. Incluso él contaba que en su oración él le dijo que él sabía que no era rey, él sabía que no eran los mismos, que no eran métodos, métodos contemporáneos en el cual él estaba. Él sabía que estaba pidiendo más de la cuenta, él lo sabía, pero él le puso al Señor, hay un precedente en la Biblia que dice que tú sí lo puedes hacer. Entonces, Señor, si está en tu voluntad, yo quiero que lo hagas. Ahora, yo venir y decirle a él, así como Dios le aumentó 15 años al rey aquel, a ti también te los aumenta hoy. Peligro. No va a ser que en vez de 6 meses se te muera en 15 días. Te van a preguntar, oye, ¿qué pasó? No, 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 no que la Biblia, no que lo dice Dios. ¿Y dónde está Dios? Por nuestras eisegesis. Yo no puedo declararle una bendición como tal a una persona. Me puedo poner a orar con él, eso sí. Llegar y decirle, pastor, voy a orar contigo. Si tú tienes esa fe, yo quiero apoyarte en tu fe. Voy a orar para aclamar, a interceder, porque te suceda lo mismo. Y de pronto podría suceder. Amén. Seguimos. Gloria a Dios. Ya ustedes ya me confundieron. Vamos a, vamos al punto número 2, ¿ok? Vamos a hablar entonces sobre el método. No estoy compartiendo, no, ok. Vamos a hablar sobre am, el método y el Espíritu Santo, ¿ok? Ahí está, el método y Espíritu Santo. ¿Qué relación pueden tener? Entramos ahora, yo pienso, a uno de los temas más delicados en el estudio bíblico, la relación que existe entre métodos o método y Espíritu Santo. Porque aquí surge una tensión que es muy frecuente en los ámbitos evangélicos, pentecostales, pentecostés. Aquí este punto es increíblemente fuerte. Algunos afirman y dicen, yo no necesito método, tengo al Espíritu Santo. Pero esa afirmación, aunque suena muy espiritual, contiene una confusión teológica muy profunda. Veamos. Primero, debemos afirmar algo fundamental. El Espíritu Santo es el autor de la Escritura. La doctrina de la inspiración establece que los hombres hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, 2 Timoteo 3, también en 2 de Pedro capítulo 2 o capítulo 1, si no recuerdo mal, que hablaron de acuerdo a lo que el Espíritu Santo los inspiró a hablar. Entonces, si el Espíritu Santo inspiró el texto en lenguaje humano, ¿por qué nosotros vamos a ignorar el lenguaje humano en su interpretación? ¿Ven? ¿Por qué yo lo voy a tratar de ignorar? Si el Espíritu Santo así lo hizo, él mismo, él es el autor, él es el inspirador. Entonces el Espíritu Santo no va a inspirar caos. El Espíritu Santo inspiró un texto coherente, con gramática, contexto y progresión histórica. Por lo tanto, una hermenéutica desordenada no puede justificarse apelando al mismo Espíritu Santo que la trajo, que la inspiró, que la reveló. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok, entonces sigo. Em, ¿Por qué? Veamos. En primer lugar, el Espíritu Santo ilumina. ¿Ok? Él ilumina, nos ilumina. Debemos entender correctamente lo que es la iluminación. ¿Ok? La iluminación no es revelación nueva.
mucho menos revelación privada. No es una descarga de conocimiento de un significado privado. No es una intuición mística, independiente del texto. No, la iluminación es la obra del Espíritu Santo que capacita al creyente para que el mismo creyente comprenda y abrace la verdad ya revelada. Amén. Que abrace la verdad ya revelada. El Espíritu Santo, anote esas citas, Lucas 24:45, dice que abre el entendimiento. No vamos a leer las citas por factor tiempo y usted lo lee en casa como tarea. Primero, el Espíritu abre el entendimiento, según Lucas 24:45. Y basándome en Juan 16:8, en segundo punto, convence de pecado. Y luego en Juan 16:13 dice que nos guía a la verdad. Pero esa guía no contradice lo que ya inspiró, ni lo que ya reveló. El Espíritu no inspira una cosa en el texto que reveló al inspirado que lo escribió y luego le va a revelar otra distinta al lector. Habría un desorden del Espíritu Santo. No Perdón, puede. apóstol, ¿cuál es el texto bíblico que no escuché? Estamos hablando de el Espíritu primero abre el entendimiento, Lucas 24:45. Segundo, convence de pecado, Juan 16:8. Y luego guía a la verdad o a toda verdad, Juan 16:13. Juan 16:13. Entonces, la iluminación es un ministerio interno sobre una revelación que es objetiva externa. Anótelo porque después lo va a entender. La revelación, la iluminación es ministerio interno sobre una revelación objetiva externa. Esto es clave. La autoridad está en el texto, no en la experiencia subjetiva del lector. La autoridad está en la palabra, no en lo que yo pueda entender subjetivamente. Esa es la parte primera, por qué y cómo el Espíritu ilumina. Segundo, si el Espíritu ilumina, el método ordena. Bueno, veamos. El método que utilicemos de estudio bíblico nunca va a competir con la iluminación, sino que el método que estudiemos o tengamos va a organizar el proceso cognitivo del intérprete. Yo creo que podríamos decirlo de esta manera. El espíritu obra en el corazón y el método disciplina la mente. ¿Ok? El espíritu obra en el corazón para que haya recepción de lo que se está estudiando y el método disciplina mi mente para que envíe a mi corazón conceptos que son aceptos delante de Dios. Ahora, el método me ayuda a estas diferentes facetas. Me ayuda primero a respetar el contexto. Ya hemos hablado bastante de eso. Segundo, me ayuda a analizar el género literario. Ya hemos platicado de eso bastante. Me ayuda a observar la gramática. No, el socorro no viene de los montes, viene de Jehová. Evitar saltos interpretativos. Algo que no me gustó, me salto de una vez para llegar al punto donde quiero llegar, para llegar al texto que me va a convenir. No. Sin método, cuando no hay un método, el intérprete puede confundir la emoción que tiene del texto con el mismo significado del texto. Ah, bueno, Dios me va a dar esos años porque lo hizo con Ezequiel, lo va a dar conmigo. Ah, yo voy a abrir, me voy a pasar el océano Atlántico porque el Señor Jesús dijo que íbamos a hacer mayores cosas que Él. Entonces yo voy a abrir el mar Atlántico porque Moisés abrió el mar Rojo. Y Jesús lo dijo y hoy me voy al puerto o me voy a abrir no todo el mar, pues me voy a ir allá a San Carlos y voy a abrir ese brazo de agua. ¿Te vas a ahogar? Te vas a ahogar. No lo vas a abrir porque estoy saltándome interpretativamente la emoción con el verdadero significado. Y aquí debemos de ser honestos, porque muchas interpretaciones erróneas de verdad no surgen de una mala intención, de verdad.
el que predica, el que profetiza, el que enseña, el que exhorta, el que pastorea, no está tratando de darles algo malo a sus oyentes, no surge de una mala intención, sino que surge de una, le llamaría falta, de una falta de disciplina hermenéutica. De ahí sufren y parten la mayoría de errores doctrinales. El método no es falta de fe. No, 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 no. El que utiliza el método es que no tiene fe para interpretar. Sí, pero el método me ayuda a tener una reverencia estructurada. Y ningún ser humano nace, o por lo menos yo no conozco ninguno, que haya nacido con una metodología ya innata en él y que sea estructurado para entender algo tan grande como es la palabra divina de Dios. ¿Ok? Muy bien. Tercero, estamos hablando entonces que el método y el Espíritu Santo trabajan ambos, y valga la redundancia, juntos. Eh, el asunto aquí no está entre el Espíritu y el método. Aquí la situación reside entre ser dependientes humildemente del Espíritu Santo y la subjetividad desordenada. De aquí depende cómo va a haber una dicotomía. El Espíritu Santo no es que esté promoviendo pereza intelectual. La pereza no es espiritualidad. Como por ejemplo la improvisación no es unción. El Espíritu Santo no honra la negligencia. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué dijo eso usted? Que mire, no sé qué me pasó, pero es que improvisé. Sí, exacto. La improvisación no es unción. La pereza de querer estudiar o de deber, o la pereza, negatividad de tener una responsabilidad de estudiar metodológicamente la palabra de Dios, no es que sea muy espiritual el chamo. No, 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 no. Es simplemente perezoso. Y el espíritu no honra eso. Si creemos que la mente fue creada por Dios, entonces debemos de usarla disciplinadamente. Y cuando la usamos disciplinadamente, estamos adorando a aquel que creó nuestra mente. Cuando somos disciplinados y obedientes, ese acto es un acto de adoración. En términos teológicos, la gracia, por ejemplo, no anula los medios. Dios obra soberanamente, pero usa instrumentos humanos. La iluminación no va a eliminar la exégesis, la presupone, la reclama, la pide que tengas una exégesis para poder, en nuestro caso, dar a entender o dar a interpretar a otros la palabra del Señor. Podríamos decirlo de esta manera. El Espíritu Santo no interpreta el texto en lugar del creyente. No, 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 no. No esperes que el Espíritu Santo te va a traer la capacidad para interpretártelo de una vez, solo así. No. Pero sí te va a dar la capacidad para interpretarlo fielmente a través de un método que utilices para aprender la palabra de Dios. Bueno, en este punto, para sintetizarlo, porque ya llevamos un tiempito. El método no limita al Espíritu Santo, nunca lo va a limitar. El método limita al intérprete para protegerlo de no tener eisegesis y que no manipule y que no se vuelva un árbitro, que se vuelva un árbitro de la palabra de Dios. Roja, no, no se puede. La arbitrariedad es enemiga del Espíritu Santo. Entonces, si el método no limita al espíritu, sino que limita al intérprete, eso quiere decir que protege contra la exégesis, protege contra la manipulación, protege contra la arbitrariedad y honra al autor al tomar en serio lo que él inspiró. Cuando yo me dedico a estudiar la palabra de Dios, el Señor va a darme el privilegio de tener esto, permítame, de tener esto, de tener una mente preparada. El Espíritu Santo ilumina la mente preparada, no la mente descuidada.
¿Por qué? Porque la preparación no produce, y escuche, la preparación no produce iluminación, pero la negligencia sí obstaculiza la iluminación del Espíritu Santo. La disciplina no reemplaza la dependencia del Espíritu Santo. La disciplina hace coherente la dependencia tanto del Espíritu Santo como el deseo de tener una exégesis o de tener una interpretación correcta de la palabra del Señor. Entonces, cuando yo dependo espiritualmente, no estoy, cuando dice que hay dependencia espiritual, no es irresponsabilidad académica. No, la espiritual auténtica incluye la humildad intelectual, porque ignorar el contexto de un texto, eso no es fe, eso se llama imprudencia. Imprudencia, se llama deshonra, porque estoy deshonrando al autor de la escritura. Si el Espíritu Santo inspiró gramática y el Espíritu Santo inspiró coherencia, entonces yo voy a respetarlas en un acto de respeto a ese autor llamado Espíritu Santo. El espíritu y el método no compiten, se cooperan. Uno transforma el corazón y el otro disciplina la mente. Y juntos producen una interpretación fiel de la palabra de Dios. Ok, ahora bien, vamos a ver en este punto 3 brevemente, ¿ok? Porque yo quiero que usted estudie también por parte suya los principales métodos de estudio bíblico. Espero que logremos encontrar, por lo menos tenemos 5 acá que yo quiero que tomemos muy en cuenta. Vamos a ir lo más pronto posible. A lo largo de la historia, como hemos venido hablando, tanto de la iglesia como el pueblo de Israel, se han, más que todo, en nuestro caso, para nuestra lección de hoy, en nuestra iglesia, en nuestros tiempos, la iglesia cristiana del cuerpo de Cristo, se han desarrollado distintos métodos de estudio bíblico, y cada uno tiene un propósito, una especificación, o cada uno se mueve en su área de expertise o tiene un propósito específico, ¿ok? Ningún método, oiga bien, ningún método es absoluto ni exclusivo, ninguno. Es que esto tiene que ser el método científico, no. Es que esto tiene que ser el método biográfico, no. Todos los métodos pueden aportar luz, iluminación a lo que estás estudiando. Cada uno va a responder a una necesidad distinta y puede usarse correctamente cuando se entiende la función de cada uno de ellos. Ok, por ejemplo, el método devocional. ¿Qué es? El método devocional es aquel que para escuchar a Dios personalmente a través de la palabra. Y no solo escucharlo, sino que responder con obediencia y oración. Este método busca la transformación del corazón, no solo información. No voy a ahondar en esto porque ya hemos venido hablando de eso todo el día de hoy. Entonces, el objetivo principal del método devocional es que haya comunión con Dios más la formación espiritual diaria. Esas son las dos fases del objetivo principal de este método llamado devocional. Que yo tenga comunión con Dios, una, y dos, que yo diariamente me forme espiritualmente. Eso es. Tiene 4 pasos. Primero, leer. Es un pasaje corto. Mejor si es completo, por supuesto. Todo el párrafo, toda la historia o todo el salmo. Le aconsejo que no trate de ocupar en un día el Salmo 119. Segundo, primero es leer. Segundo es meditar. Y cuando medito, me voy a responder las preguntas siguientes. ¿Qué me revela de Dios? O sea, este pasaje, ¿qué me revela de Dios? No qué me revela Dios, oiga bien. ¿Qué me revela de Dios? ¿Qué me dice? ¿Qué me explica de Dios este pasaje? Y de esto, ¿qué me confronta? ¿Qué? ¿Qué me confronta?
¿Por qué? Porque la idea principal es que Dios me hable personalmente. Y luego, punto 3 o paso 3, aplicar una obediencia concreta hoy, no mañana, hoy. Eso trae actitud, decisión y cambio. Cuando yo quiero aplicar algo, mm, tiene actitud, tiene decisión y tiene cambio. Hoy, obediencia concreta hoy. Y la cuarta es orar. Entonces convierto el texto en oración. ¿Cómo? Cuando adoro, cuando confieso, cuando tengo petición o tengo gratitud. No todos los textos de la Biblia me van a traer a mí a que yo confiese, porque si no he cometido un pecado, ¿qué voy a cometer? Pero si es un versículo que confronta el pecado, puedo yo convertir ese texto en mi oración dándole gratitud al Señor, que he podido pasar un tiempo sin este pecado y que ahí voy, que voy caminando. O puede traer una petición: Señor, estoy teniendo problemas en esta área, ayúdame, te agradezco, estoy en el campo de la gratitud, pero también quiero meterme al campo de la petición. Ahora que oro, conforme a este texto o a este pasaje que yo acabo de leer en tu palabra. Entonces, las claves para enseñarlo bien a nuestros hermanos o a nosotros mismos es que la devoción no sustituye el estudio profundo, sino que lo enciende. ¿Ok? Cuando tú tienes una devoción absoluta, fuerte, no estás sustituyendo el estudio, no lo vas a sustituir, lo vas a encender. Y el éxito devocional es cuando tú dices, eh, voy a decir primero, no es cuando dices, ya terminé el capítulo, terminé todo jueces, no sé, un párrafo, ya escribí mi propia hipótesis, tengo esta conexión con la palabra porque ya aprendí esto. No, el éxito del método devocional es cuando tú dices, obedecí algo que el texto me dio. Ahí está el éxito. ¿Ya? Em, leer, meditar. Por ejemplo, Filipenses 4, 6 a 7, lo buscas en casa, que es leer y meditar. Cuando hablo de que Dios cuida mi ansiedad. Y cuando, por ejemplo, si yo leo Filipenses 4, 6 y 7, convertí el primero, leí. Segundo, medité. ¿Cómo medito? Dios cuida mi ansiedad. Empiezo a meditar. Tercero, lo aplico. Le entrego una preocupación específica a mi Señor. Y cuarto, oro. Ahora aquí, presentando mi petición con gratitud. Porque otro texto de la Biblia me dice, traigan sus peticiones y rogativas delante de mí, agradeciendo. Entonces me baso en eso para poderle dar gracias a Dios. Pero eso no quiere decir que yo voy a agradecer que mañana Dios me va a tener un jet supersónico privado y me va a dar un hangar en el aeropuerto de Guatemala, porque el Señor es todopoderoso. Me salí del contexto supersónicamente. ¿Ok? Pues esos son los errores comunes. Sacar una frase fuera de contexto. Una frase fuera de contexto. O buscar solo lo que me gusta para evitar lo que me corrige. Yo quiero que todos ustedes se queden con esto hoy en este punto. No hemos terminado. Tengo que asegurarme de no buscar solo lo que me gusta para que lo que no me gusta no me confronte. ¿Ok? Segundo, estamos con el método inductivo. El método inductivo es un método que permite que el texto hable primero. Parte del texto hacia la conclusión de la siguiente manera. Hace una observación, segundo una interpretación y luego una aplicación. Porque su objetivo principal del método inductivo es entender fielmente el sentido del pasaje y aplicarlo correctamente. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Ya se los dije. Observar. ¿Qué dice? Ahí estoy observando. ¿Qué dice? Palabras repetidas, ¿verdad? Y aquí aprendamos esto. ¿Qué observa? Cuando usted observa algo y pregunta qué dice, tiene que darse cuenta de palabras repetidas, de conectores.
Los conectores son muy buenos. ¿Cuáles son los conectores? Cuando tú dices, por tanto, o la palabra porque es un conector. Además de eso, tienes que fijarte en personajes, en tiempo, en lugar, en, en mandatos, voy a decir, en promesas. Todo eso es lo que observas. Y luego, si observar es preguntar qué dice, entonces el punto 2, interpretar, es preguntar qué significa. Es diferente. ¿Qué dice a qué significa? La idea central, ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Cuál es el contexto inmediato? ¿Y cuál es el contexto del libro? Y hay una pregunta clave ahí que tú puedes utilizar. ¿Qué quiso, anótalo, qué quiso comunicar el escritor a los primeros oyentes? ¿Qué quiso comunicar el escritor a los primeros oyentes? Y el tercer punto es aplicar. Aquí te haces la pregunta, ¿qué hago? Y les repito, si en la primera fue observar y preguntaste, ¿qué dice? En el segundo interpretaste y preguntaste, ¿qué significa? En la tercera preguntas, ¿qué hago? Ahí hay un principio universal, que es una acción específica hoy. ¿Qué hago? No qué voy a hacer mañana. ¿Qué hago? Tampoco qué debería de hacer. No, ¿qué hago? Porque estás predispuesto, presupuesto a obedecer la palabra. Entonces, aquí cuando preguntas, ¿qué hago? La clave es que tú sepas diferenciar entre lo que son promesas, mandatos o descripciones. Promesas, mandatos o descripciones. Aquí es cuando buscas la diferencia del punto 3, que es aplicar y preguntas, ¿qué hago? Del método inductivo. No se interpreta sin observar. La aplicación nace de la interpretación, no de la emoción. Cuando ya aplicas algo, no por emocionista o emocionado, vas a hacer algo que nunca lo observó el texto contigo. Hay errores comunes en este texto. Saltar directo a Dios me dijo, sin revisar el texto. Leíste y wow, Dios me dijo esto. No. Hay que hacer que el texto diga lo que dice el texto. Y ese es otro error. Hacer que el texto diga lo que yo quiero. Es que el texto tiene que decir esto porque así, es que esa es mi necesidad, eisegesis. Es que esto es porque esta es la idea no sé, del evento, de este evento. No, 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 no. No puedo hacer yo que el texto diga lo que yo quiero, ¿ok? Ese es un error muy común. Luego, vámonos al método temático, que es, bueno, este estudio es el que, o este método, perdón, es el estudio que reúne lo que la Biblia enseña sobre un tema. Este es muy lindo, a mí me gusta mucho el método temático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sobre fe, gracia, santidad, Espíritu Santo, familia, wow. Este es el método que utilizas para esos temas, para que tengas una visión completa, y no solo completa, sino que muy equilibrada. ¿Cuál es el objetivo principal del método temático? Ok, el objetivo principal es que tengas una doctrina sólida. Em, una doctrina sólida aunada a una comprensión bíblica integral de un tema o de un asunto. ¿Ok? Ese es el propósito. Una doctrina sólida más la comprensión bíblica integral de un asunto, puedes escribir. Hay 4 pasos. Primero, escoges y defines el tema. ¿Qué quiere decir eso? Vas a tener una definición clara de qué incluye y qué no incluye el tema. Porque si no, te pueda pasar con que tratas de predicar sobre la fe y terminas predicando eh, sobre las plagas de Egipto. No. Ok. Entonces, esto es muy importante. Em, ¿Qué es esto? Oh, no sé, creo que se rompió mi pantalla. No sé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok.
Y luego, primero es escoger y definir el tema. Segundo, vas a recolectar pasajes. Aquí es donde utilizas la famosa concordancia. Aquí utilizas índices y vas a incluir Antiguo y Nuevo Testamento. Vean, no hay mejor estudio que tú puedas realizar como el que se hace cuando tienes dos textos o dos interpretaciones, la antigua y la nueva, para que tú tengas pasajes recolectados y poder traer un método temático. Tres, organizar por categorías. Por ejemplo, si vas a hablar de la fe, aquí te apoyo un poco. Si vas a hablar de la fe, es tu tema. ¿Ya? Eh, en la fe hablaríamos, vamos a ver, yo hablaría sobre primero el origen de la fe, el origen de la fe, luego el objeto de la fe. Eh, Aunaría a esto la evidencia que hay con relación a la fe y tomaría en cuenta los enemigos de la fe y los resultados de fe. Tener o no tener fe. Origen. ¿Qué más les dije? El objetivo u objeto. ¿Qué evidencias tengo? ¿Que ocurrieron? Que están plasmadas en la palabra, que me dicen algo sobre la fe. ¿Qué enemigos ha tenido la fe a través de los tiempos? ¿Qué enemigos ha traído, ha tenido? ¿Y qué resultados les ha traído? Y el punto cuatro, sintetizarlo y aplicarlo. Aquí es donde tú tienes ya tus conclusiones y tus principios. Y ya empiezas a decir en tus sermones, la Biblia enseña que. Y luego dices lo que la Biblia dijo y luego dices, por tanto, ¿ya? Ahora ya no dijiste que tú eres el que dice, no. La Biblia dice que y la Biblia dice que el origen, el objetivo, las evidencias, los enemigos, los resultados, las historias verídicas, antiguas, Nuevo Testamento. Por lo tanto, por todo lo que les he dicho que dice la Biblia, la fe XXXX. ¿Ok? Entonces, un tema bíblico se define por toda la escritura, no solo por un versículo. Cuando hablas de un tema bíblico, lo traes desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y debes de mantener ese equilibrio. ¿Por qué? Porque los textos claros interpretan textos difíciles. Hay textos que son interpretados por otros. ¿Cuáles son los errores comunes que suelen suceder cuando tienes un método como tal? Cazar versículos sin contexto, textos sueltos, ¿ok? Partes de textos sueltos. Y otro muy grave, construir una doctrina solo con pasajes oscuros, donde la gente dice, bueno, tal vez porque no entiendo ese pasaje y de pronto esa doctrina está bien. ¿Ok? Continuamos. Tenemos el método biográfico, muy bonito por cierto. ¿Qué es? Es un estudio de un personaje bíblico para aprender de su caminar con Dios, de sus decisiones, de sus consecuencias, de sus procesos, de su crecimiento, de su final. Eso es. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Formación del carácter y tener un buen discernimiento espiritual con ejemplos, con y por ejemplos reales. ¿Ok? Si se lo dije bien. Es formar el carácter y formar u obtener un discernimiento espiritual basados en ejemplos que son reales. No en Peter Pan, ni en Pinocho, ni en Chucho el Roto. No. Ejemplos reales. Si yo algún día escucho a ustedes predicando sobre Jesús Arriaga, de verdad, hermanos, de verdad, yo creo que no sé qué haría. Me muero, Dios mío. Ok, 5 pasos para el método biográfico. Primero escoges el personaje. Eso es fácil. Vas a hablar de José, de Pedro, de Ruth, de David, de Esther. Por cierto, en nuestra lectura bíblica ya iniciamos con el libro de Esther, los que han sido obedientes y siguen conmigo en la palabra. Los desobedientes, pónganse al día. Primero, escoger el personaje. Segundo, ubicar su historia completa. ¿Dónde aparece? ¿En qué etapas? O sea, el inicio, las crisis, la madurez que tuvo esta historia.
¿Qué tanto me dice esta historia relacionada con el tema del personaje, perdón, con el personaje que yo voy a estudiar? Cuarto, identificar sus principios y sus advertencias, como cuáles, sus virtudes, sus pecados, sus decisiones, sus frutos. Repito, cuarto punto de este método, identificar principios y advertencias, que podríamos definirlos en virtudes, pecados, decisiones, frutos, final. ¿Ok? Y quinto, la aplicación personal y ministerial. ¿Qué debo de evitar de esto? ¿Y qué debo imitar? Si estudio a David y David, todo su ejército estaba en la guerra y David se quedó a escribir se quedó en su balcón a, a esperar que su pueblo, su ejército trajera la victoria. Y de ahí dependió que su holgazanería, su haraganería, lo llevara a sus ojos a ver donde no tenía que ver y conoció a Betsabé. Y de ahí se desarrolló una historia increíble. Ah, bueno, entonces cuando haya guerra en el pueblo, cuando el pueblo nuestro, la congregación salga a hacer algo, yo voy a salir con ella. No me voy a ir al balcón. Y aquí podría yo usar una eisegesis. Yo podría decir, no me voy a ir al balcón a escribir en TikTok. No estoy diciendo que David tenía TikTok, ¿verdad? Pero lo puedo utilizar. De tal manera que las personas, mi congregación, escuche que esta clase de actividades que ellos hacen nos podrían sacar del campo de batalla y llevarlos a que sus ojos vean lo que no tienen que ver. ¿Ok? Aquí es donde está entonces la quinta parte, que es la aplicación personal y la aplicación ministerial. Diferenciar. Disculpe, el la- número 3, ¿cuál era? El 3. ¿Cómo? Disculpe, el número 3. Y apunté todo, pero me brinqué del 2 al 4. Ese es el pecado de no usar bien los métodos científicos. Nah. Perdón, ¿qué es lo que tienes? Estamos en el método biográfico. Sí, personaje. El número 2 era ubicar la historia. ¿Y el 3? Número uno es escoger el personaje. Número dos, ubicar su historia completa. No solo la Ajá, historia, completa la historia. completa. Ujú. Tres, hacer preguntas claves. Ok. Ah, no, no se los dije, ¿verdad? Creo que no lo dije, perdón. Ah, Gracias ok. tú. Gracias, Muy bien. gracias. Tres es hacer preguntas claves. ¿Cuáles serían las preguntas claves? ¿Qué conocía este personaje de Dios? ¿Qué obedeció este personaje a Dios? ¿Qué lo tentó y qué lo formó? ¿Ok? Esas son las preguntas claves. ¿Qué conocía de Dios? ¿Qué obedeció? ¿Qué lo tentó? ¿Qué lo formó? Y luego 4 y 5 sí los anotaste, ¿verdad? Sí, sí, Ok, muy gracias. bien. Entonces, diferenciar la descripción. ¿Cuál es la descripción? Lo que pasó. Diferenciar la descripción de la prescripción. Hay que saber la diferencia de las dos. ¿Cuáles son esas, apóstol Edmund? Bueno, diferenciar la descripción. Descripción es lo que pasó. Y la prescripción es lo que Dios manda. ¿Qué estaba prescrito para el personaje y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ahí podemos ver, perdón, es donde vemos el trasfondo, su familia, su cultura, su contexto del pacto, por ejemplo, y todo lo demás que ya hemos venido estudiando. ¿Cuáles son los errores comunes que pasan en este método? Muchas personas, al usarlo y no usarlo correctamente, idealizan personajes y ocultan sus fallas. Sí, David pecó, pero Dios lo perdonó porque, pobrecito David, hermanos, es que todos somos humanos. Sus ojitos, pobrecito, miró a Betsabé. ¿Y qué iba a hacer el hombre con un cuerpo de diosa? ¿Verdad? Está empezando a idealizarlo, a idolatrarlo y está tratando de ocultar sus fallas. ¿Qué culpa tengo? Dijo un cantante en México, ¿no? Que me esté perdiendo por, ya usted sabe todo lo demás. Lo mismo es. Entonces, segundo, copiar acciones sin entender el momento histórico redentor.
Es un error grave. ¿Ok? Tenemos que tener siempre el momento histórico redentor, porque la Biblia habla del Señor Jesús siempre. Pasamos al otro método, que es el método histórico gramatical. ¿Qué es? Aquí es la interpretación que busca el sentido original del texto según su historia. ¿Cómo qué? Su autor, su audiencia, su contexto, su cultura y su gramática. ¿Ok? Se lo voy a explicar de otra manera. El método histórico gramatical está tratando de buscar qué quería decir originalmente el texto. ¿Cuál es, según la historia? ¿Qué hay dentro de la historia? La historia quiere decir su autor, ya usted ya lo sabe, ¿no? Su autor, su audiencia, su contexto y su cultura. Y luego la gramática. ¿Qué es la gramática? Palabras, frases, estructura. Esa es la base del estudio exegético responsable. Esa es una exégesis responsable. Tener el sentido original, según su historia, y tener gramática. ¿Cuál es el objetivo principal entonces? Llevar al significado más fiel posible antes de sacar doctrinas y aplicaciones para nosotros y lo más triste, para nuestros oyentes. El objetivo principal es llegar al significado ese, entonces, lo más fiel a la palabra, lo más fiel al escritor. 4 pasos. Algunos son parecidos. 4 pasos. Primero, el contexto histórico, ya lo sabe. Autor, destinatario, situación, propósito del libro, época, lenguaje, género literario, etc. Segundo, aquí viene el contexto literario. Aquí viene el género, que es era narrativo, era poético, era profecía, era epístola. Entonces, su género, cada sección, cada argumento, en dónde cae, en dónde se encierra. Tercero, su análisis gramatical. ¿A qué me refiero? Palabras claves, tiempos verbales, conectores, ¿se recuerdan? Por tanto, es un conector. Así que es un conector. El sujeto o el objeto. Sujeto si es una figura humana, objeto si es algo de lo cual estamos hablando o se está estudiando. Y el énfasis que hay en ese análisis gramatical. El cuarto punto es la síntesis teológica y su aplicación. ¿Cómo la obtengo? Tranquilo que yo se la doy. ¿Cuál es la síntesis teológica y su aplicación? Es que tengo la idea central, tengo el principio y la aplicación coherente con el Evangelio. Idea central, el principio de lo que estoy estudiando y la aplicación coherente con el Evangelio. ¿Qué significó entonces? Es una pregunta que yo puedo hacer. ¿Qué significó entonces cuando Isaías escribió sobre el Mesías? ¿Qué significó entonces para ellos? Antes de, ¿qué significa hoy para nosotros lo que dijo Isaías? Sí, hermanos, miren que habló de Isaías, ya se sabía que los romanos lo iban a entregar. No, está muy mal, eso está muy mal. Estudiado, explicado y comprendido, muy mal. No, ¿qué significó en aquel entonces? Hubo oscuridad respecto a lo que se explicó y solo en el Nuevo Testamento hubo claridad y entonces se profetizó y hasta en el Nuevo Testamento se actualizó posiblemente. Entonces, segundo, no hay que negar lo espiritual acá. No, este método protege la interpretación para que el Espíritu Santo aplique correctamente. ¿Cuáles son los errores comunes que pasan aquí? Ignorar el género. ¿Qué género? Literario. Como leer poesía como si fuera ley. La poesía es poesía. Y la poesía es poesía. Amén. No es ley. No es la poesía, no es la poesía que viene a llevarte preso, no, es diferente. Y luego, forzar alegorías
Ustedes me sacan la risa. Forzar alegorías sin una base textual, como el que decía el amadísimo jefe. Ah, y lo levantó y lo mandó a comer una papa loca. No, esa es una alegoría que podría usarse en algún texto, en contexto diferente, pero no es textual. Ok, entonces, en este punto, haciéndole un mini resumen, le diré, el método devocional es, anote, el método devocional es para ser transformado y estar en comunión con el Padre. El método inductivo es para entender y obedecer el texto con orden. El método temático es el que nos ayuda a construir, el que nos ayuda a construir doctrina bíblica completa. El método biográfico es el que forma carácter, nuestro carácter, con ejemplos reales. Y el histórico gramatical que interpreta fielmente el sentido original. Historia, gramática. ¿Ok? El método correcto depende del propósito correcto. ¿Qué estoy estudiando? Entonces eso me va a ayudar a mí a entender la palabra. Me va a ayudar a entender qué método necesito utilizar. ¿Ven? Ok, vamos al punto 4. ¿Cuáles son los riesgos de estudiar la Biblia sin método? Esto me gusta mucho. Ok. Primero, que me va a dar uno de los primeros riesgos es la interpretación privada. Cuando no hay disciplina hermenéutica, el lector se convierte en la autoridad final del significado y el texto deja de ser deja de ser normativo, deja de ser objetivo y se convierte en un espejo subjetivo. Así lo dijo el hermano y así debe ser. Aquí debemos de recordar lo que dice la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:20, si no estoy mal. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, el problema no es cuando el individuo cree que su interpretación intuitiva es incuestionable. ¿Ah? Sin método, eh, el proceso interpretativo se vuelve psicológico en lugar de textual. El lector ya no pregunta qué quiso decir el autor inspirado, sino que pregunta qué significa esto para mí hoy. O la inversión del orden, ahí le produce distorsión. Primero es qué significó para ellos, ya lo estudiamos. Y cuando la interpretación es privada y no es regulada por los principios anteriores expuestos, que ya hablamos, se fragmenta entonces la unidad doctrinal de la iglesia. Ahí estamos, ponemos incluso en peligro a la congregación. Segundo, esas doctrinas desequilibradas. Es el segundo riesgo. La construcción de doctrinas que no tienen nada de equilibrio. Porque sin método, un intérprete puede absolutizar textos aislados y puede ignorar el testimonio completo de toda la escritura. Le puede quitar toda la autoridad a la escritura. ¿Ok? Tercero, uso manipulador del texto. El tercer riesgo es tal vez el más grave, la manipulación. ¿Ok? Sin método, el texto puede ser utilizado como una herramienta de poder, porque estamos hablando de la Biblia. ¿Cómo? Esos versículos aislados se pueden usar para justificar, como para justificar alguna autoridad abusiva. Las mujeres no deben hablar en el templo, ¿no? Imponer cargas no bíblicas. Dice aquí que el Señor, el justo, por la fe vivirá y ahora necesito que me compren un Rolls Royce. Cargas no bíblicas. Validar agendas personales. Bueno, controlar conciencias. Entonces, cuando el texto se separa de su contexto, se vuelve maleable. Y un texto maleable o malo puede servir a cualquier propósito maleable. Ok. Entonces, sin método, la Biblia puede convertirse en un espejo de lector, no en una voz que lo confronte. No le quitemos la autoridad a la palabra, a la Biblia. Cuando el lector se convierte en juez del texto, la voz de Dios se diluye en la voz humana. Y no queremos eso, por supuesto que no.
Y wow, nos lleva a la final. Hoy no solo hemos hablado de métodos, hablamos de actitud frente a la revelación. Si la escritura es palabra inspirada, entonces no puede ser tratada con improvisación. La Biblia debe estudiarse con orden, no porque el orden produzca espiritualidad, recuérdenlo, sino porque el orden refleja reverencia. El método no es un accesorio académico que tengamos nosotros como tengo un carro y tengo una moto. No, es una expresión de respeto al texto inspirado por Dios. Cuando estudiamos con un método, estamos diciendo implícitamente, verdaderamente, confiablemente, estamos diciendo, este texto tiene intención, tiene coherencia, tiene significado, tiene un objetivo preciso, bíblico, divino, y pues merece ser comprendido correctamente. Y hablamos que el método honra la escritura, porque reconoce que el texto no es materia maleable, no existe para ser adaptado a nuestras emociones, agendas, tradiciones, existe para gobernarnos. Si usted puede decir algo que le va a ayudar mucho en su vida es, necesito estos métodos, tal cual son, para ayudarme a gobernar mi pensamiento. Y es aquí donde se mantiene ese equilibrio precioso que hemos estado enfatizando. El Espíritu Santo guía el estudio, pero guía a través del texto que Él inspiró, no por encima del texto, no en contradicción al texto, no mediante revelaciones paralelas del atardecer espiritual del cristianismo de hoy. No, el Espíritu no sustituye el proceso de observación, de análisis ni de síntesis, sino que lo va a iluminar. Eso es clave, ¿ok? Para cada uno de nosotros. Tengo una pregunta. Si nosotros mañana tuviéramos que enseñar una doctrina central, si tuviéramos que enseñar una doctrina central el día de mañana, ¿tu preparación reflejaría reverencia o reflejaría improvisación? No me la respondas. Pregúntatela. En lo que viene este mes. Permíteme, mi amor, un momentito, por favor. Faltan 5 minutos. Gracias, mi amor. Si mañana tú tienes que enseñar, esto me interesa mucho. ¿Por qué estudiar la Biblia con orden es una forma de reverencia a Dios? Notemos que no te emociona el tema, ni el sujeto, ni nada. No. Si tienes que enseñar algo y que todo lo que escuchan de nosotros los miembros son doctrinas centrales, van a creer lo que tú digas. Entonces tu preparación, si yo escucho un sermón tuyo, ¿qué me va a reflejar? Reverencia a la palabra porque usaste un método científico, perdón, un método bíblico, o me va a revelar improvisación. Agarré lo que fuera y prediqué lo que fuese. Les amo en el Señor. Si alguien tiene una pregunta desde el día de hoy en adelante, en estos 2 años, por favor me la envía por texto, personalmente, y de acuerdo a la pregunta y a la respuesta que tengamos, la vamos a publicar en cada una de los cuerpos de WhatsApp que tenemos, ¿ok? Así que les bendigo. Tengo 3 minutos para ir a tomar un cafecito o algo. No sé si me hicieron café. Y nos vamos. Pastora Araceli, ¿estás por ahí? Ara, venga a orar, por favor, amor. Mi esposa ha estado. Amén, 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 Oh, ahí amén. está, gloria a Dios. Yo pensé que estaba. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor y damos gracias al Señor por esta clase, una clase más, por una semana más. Y le bendecimos a cada uno de ustedes por su esfuerzo, por ese interés que hay de aprender más de la palabra. Amén. Vamos a Gloria orar, a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias Gracias, por Señor. este tiempo que nos ha dado. Gracias por bendecirnos, por la vida de apóstol y por cada uno de tus hijos que han estado muy atentos, Señor, para aprender más de tu palabra. Síguete revelando, sigue bendiciendo a cada uno por nombre, Señor. Te lo suplicamos que esta semana sea una semana fructífera, una semana próspera, Padre, para cada uno de tus hijos. Muchas gracias, Señor. Sigue respaldando
tu obra, Padre. Sigue avivando tu obra, Señor, en medio de estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amamos. Abrazos. Bendiciones Cuídense. a todos. Los que tienen la oportunidad, nos vemos en unos minutitos en... La licenciatura. Gracias. Les amamos.